A que casi nunca nos paramos a pensarlo. Damos el tiempo por hecho. Lo medimos, lo ahorramos, lo perdemos. Pero toda esta obsesión que tenemos con el tic-tac, esto que gobierna nuestros días, en realidad es un invento. Y uno bastante reciente, además. Un invento que ha transformado por completo nuestra forma de vivir. Y sobre todo, de pensar. Es esa sensación, ¿verdad? La de ir siempre corriendo, con la agenda a tope, las fechas de entrega pisándonos los talones. Parece que vivimos en una carrera constante contra un reloj que no se para nunca, jamás. Pero, ¿y si te dijera que durante la mayor parte de la historia la humanidad vivió sin toda esta presión? Vale, vamos a meternos de lleno en esto. La idea central de este análisis es muy potente. La verdadera máquina que dio forma a nuestro mundo moderno, la que de verdad lo cambió todo, no fue la de vapor, sino la precisión silenciosa y constante del reloj mecánico. Para entender bien su impacto, tenemos que hacer un viaje a un pasado donde el tiempo no era una línea recta y abstracta, sino un ciclo, algo que estaba totalmente ligado a la vida. Un mundo, en definitiva, donde nadie contaba los minutos. Fijaos en este cambio de mentalidad, porque es brutal. Por un lado teníamos el tiempo natural, algo concreto, cíclico, que cambiaba. El sol sale, la luna crece, llegan las estaciones, y por otro, de repente, aparece el tiempo mecánico, abstracto, lineal y completamente uniforme. Cada segundo es idéntico al anterior y al siguiente, da igual si es de día o de noche, verano o invierno. Antes de los relojes, las referencias eran los propios acontecimientos. El día, empezaba cuando cantaba el gallo. Se sabía más o menos qué hora era por la sombra que proyectaba un palo. Intervalos cortos, se medían con acciones, como el tiempo que tarda en cocerse el arroz. Y los años, los años se contaban por inviernos. El tiempo era una experiencia, no una medida. Esta anécdota es que lo ilustra a la perfección. Un tal Jean Fusoris, un prestigioso fabricante de instrumentos del siglo XV, cuando le interrogaron, dijo que tenía 50 años más o menos. Bueno, pues un año después, en otro interrogatorio, va y dice que tiene 60 más o menos. Imaginaos esa imprecisión hoy en día. Es que la exactitud sencillamente no importaba. Es que, de hecho, para algunas culturas, el concepto de tiempo, como algo que puedes ahorrar, gastar o perder, es que ni siquiera existía. Los Nuer del Sudán, por ejemplo, no tenían una palabra para eso. El tiempo no era un recurso, era simplemente la sucesión de las cosas que hacían, como cuidar del ganado y ya está. Y entonces, a finales del siglo XIII, en Europa, apareció una máquina que lo iba a cambiar todo para siempre. El gran protagonista de nuestra historia, el reloj mecánico. Su evolución fue clave, claro. Los primeros relojes mecánicos, allá por el 1300, eran unos trastos enormes y súper imprecisos. Luego, en el siglo XV, se inventó el muelle, y eso ya permitió crear relojes para casa, incluso portátiles. Y ya en el XVII llegó el péndulo, y con él una precisión revolucionaria. Ahí se sentaron las bases de nuestra obsesión por la exactitud. Pero, a ver, lo más curioso es, ¿por qué se inventó? Pues, sorprendentemente, no fue por un afán de ser más eficientes o para ahorrar tiempo, no. El propósito inicial era regular la vida en los monasterios. La puntualidad para los rezos era una virtud, y el reloj era la herramienta perfecta para imponer esa disciplina a todo el mundo. Aquí está el punto crucial de todo esto. El reloj lo que hizo fue separar el tiempo de la experiencia de las personas. Lo arrancó de los ciclos de la naturaleza y lo convirtió en un concepto puro, matemático, abstracto. Un universo de segundos, minutos y horas que existía por sí mismo, al margen de nosotros. Y claro, una vez que tienes este nuevo concepto de tiempo, era cuestión de tiempo, que se escapara de los muros de los monasterios y empezara a reorganizar toda la sociedad. La expansión fue imparable. Empezó como una herramienta de disciplina en los monasterios. Luego, los relojes públicos empezaron a organizar las horas de trabajo en las ciudades. Después, la clase de los comerciantes adoptó el famoso lema de «El tiempo es oro» y lo convirtió en un recurso económico. Y al final, con el reloj personal, esa gestión del tiempo se nos metió dentro, se convirtió en una presión interna y constante. Y la mejora en la precisión fue absolutamente fundamental. Pasamos de tener errores de cientos de segundos al día en el 1300 a fracciones de microsegundo con los relojes atómicos de hoy. Esta búsqueda casi obsesiva de la exactitud reforzó la idea de que el tiempo era algo real, uniforme y que se podía medir a la perfección. Con el auge del comercio y de la economía basada en el dinero, el tiempo dejó de ser un ciclo para convertirse en un recurso. Un recurso finito, valiosísimo, que se podía invertir, gastar o, peor aún, malgastar. La eficiencia se convirtió en una nueva virtud.
Pasamos de la campana de la iglesia, que marcaba las horas para todo el pueblo, a llevar el tiempo en nuestro propio bolsillo. El reloj de pulsera o de bolsillo se convirtió en una especie de supervisor personal, un recordatorio constante del tiempo empleado, transcurrido, gastado, perdido. La presión ya no venía de fuera, sino de dentro. Y así, con todo este bagaje, volvemos a nuestro mundo, a cómo todo este desarrollo histórico moldea nuestra experiencia del día a día y nuestra propia psicología. La revolución industrial llevó esto al extremo. Las fábricas funcionaban al ritmo que marcaba la máquina de vapor, y los trabajadores, claro, tenían que sincronizarse con ella. La puntualidad ya no era una cuestión de horas, sino de minutos. La vida de las personas se tuvo que adaptar al ritmo implacable de la máquina. Esta cita es demoledora, porque lo resume todo a la perfección. El reloj empezó a dictar nuestras necesidades biológicas más básicas. Empezamos a comer a la 1, no porque tuviéramos hambre. A dormir a las 11, no porque tuviéramos sueño. El tiempo abstracto empezó a dominar por completo nuestros ritmos naturales. A veces hace falta una mirada de fuera para que nos demos cuenta de lo extraña que es nuestra propia cultura. En 1850, un gobernante de Nepal, que estaba de visita en Inglaterra, escribió en su diario, totalmente asombrado, que absolutamente todo lo determinaba el reloj. Para él era una obsesión incomprensible. Para nosotros es simplemente lo normal. Así que aquí nos quedamos. El reloj nos ha dado una productividad y una coordinación social que no tienen precedentes. Nos ha permitido construir el mundo tan complejo en el que vivimos. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿en esta transacción qué hemos perdido? ¿Qué parte de nuestra conexión con los ritmos naturales y con nosotros mismos hemos sacrificado en el altar de la precisión?